Buenas noches, bienvenidos. Hoy me da mucho gusto tener a Marwan aquí porque estuvo aquí con los dos libros que hacen una trilogía. Ahorita le voy a preguntar si ya se acaba esta trilogía, espero que sí. Que era Pensar Medio Oriente, Pensar México, hoy Pensar Occidente, Marwan. Querido Carlos, buenas noches. ¿Es la trilogía? ¿Hay algo más que pensar? Es el... Sí. No, eso siempre. No, las transformaciones. Eso, muy bien. La cuarta sobre La cuarta transformación. Dime. No, este es el cierre de la trilogía de Pensares, que empezó con Pensar Medio Oriente, luego Pensar México. Y al terminar Pensar México, me daba cuenta que había una presencia absoluta que embestía los dos escenarios, el medio oriental y el mexicano, por ende también el latinoamericano, y es esta cosa medio abstracta que se comporta como una ambigüedad, aunque sí parece que es una definición, que es Occidente. Pero, a ver, empecemos por ahí. ¿Por qué te parece que es ambigua? O sea, me parece clarísimo. Es decir, Occidente es Occidente, ¿no? Occidente es muchas cosas. Es muy diferente al Oriente y al Medio Oriente, ¿no? Occidente es muchas cosas. Y lo que hice para pensar Occidente fue un poco lo mismo, la misma estructura que trabajé en los dos libros anteriores. Cómo confrontar las cosas, los temas de los que todos discutimos, que da la impresión que sí son evidentes, que a veces sí lo son, que todos tenemos claros, pero que al mismo tiempo a veces se comportan como lugares comunes que empezamos a mencionar sin siquiera tomar en cuenta lo que implican. Y es eso también Occidente, porque Occidente es territorio, lo cual podría ser muy definido, también es ideología, lo cual podría ser muy definido, pero al mismo tiempo es política, es filosofía, es arte, es cultura, sí es una presencia de imperialismo, capitalismo, un modelo económico, y al mismo tiempo es uno de los grandes temas, o es el productor de los grandes temas que discutimos, sobre todo en México en el último año. Ahora, déjame pensar algo antes, déjame preguntarte algo antes, que es sobre todo religión, ¿o no? Hay una parte de un Occidente religioso, es indisociable Occidente de su raíz religiosa, que al mismo tiempo eso te explica un poco la naturaleza de Occidente. El mito fundacional de Occidente ni siquiera es occidental, es medio oriental. Entonces, es medio oriental en términos geográficos, pero es una religión que nace en el Occidente. Y que parte de la metamorfosis y de la amalgama de un multiculturalismo que construye el verdadero Occidente. El verdadero Occidente no es el WASP, no es el solamente europeo, sino es la construcción de identidades a partir de que se van integrando distintas partes del mundo, a veces por el colonialismo, sí, sin duda, a veces por la religión, para conformar una serie de distintos occidentes que han evolucionado a partir primero de los griegos, de ahí podemos pasar, sí, al religioso, de la edad cristiana, la edad media, que se capitula con el Renacimiento, para después caer en el occidente de la revolución industrial en un punto, pero pasa antes por el occidente político de la Revolución Francesa y de la independencia de Estados Unidos, que en el siglo XX terminan por dar quizá el que se podría entender o que se entendió como el máxima muestra del antioccidentalismo, que es la revolución bolchevique. ¿Qué pones ahí? Que pongo ahí. Como en términos políticos. En términos políticos, la idea de revolución es también occidental. Para terminar en el occidente con el que hoy nos enfrentamos, que es el occidente que me llamaba un poco a pensar qué es lo que sucede acá. Con Pensar Medio Oriente parecía muy obvio que cuando estábamos refiriéndonos a la guerra civil siria, al terrorismo, el Daesh, el Estado Islámico, había una necesidad, había una urgencia por entender qué es lo que pasaba de algo de lo que sonaba todo el tiempo y no necesariamente quedaba claro. Con México, con un proceso electoral que vamos a pensar que duró, si quieres, solamente 3 años, también daba la impresión que necesitamos explicarnos un montón de cosas. Pareciera que con Occidente, lo platicamos acá, cuando hablábamos de república, procesos electorales, ¿qué estamos defendiendo? ¿Un Estado o no estamos defendiendo un Estado? ¿Cómo entendíamos la política en México? Estos son, digamos que estas son ideas que hoy identificamos como occidentales. ¿Que hoy son occidentales? Son occidentales. La democracia, ¿cómo la entendemos? La democracia liberal es un invento occidental. La república, como la entendemos, como la tratamos de entender en México, es un invento occidental. El Estado, la figura del Estado-nación, como la conocemos, es también una figura occidental.
¿Cómo pensamos, cómo abordamos un concepto vamos a pensar, tan amplio como el Estado, que trata de juntar gente que no tiene ninguna relación entre sí más que compartir el territorio, solamente, para hacerlos convivir juntos sin hacerse daño? Ese es un invento occidental, que cuando estamos viendo, y pensemos en los últimos días, vemos, si quieres, desde la presencia de Trump con los ingleses, el Brexit, la pelea con la OTAN, la conferencia de prensa con Putin, estamos viendo un momento de crisis del modelo occidental, que es lo que trato de revisar en el nuevo libro. Ahora, déjame, yo me quiero más atrás contigo. Adelante. ¿Es la Ilustración el gran fundador de las ideas occidentales contemporáneas o no? ¿Es lo que hoy conocemos como la Ilustración? Es difícil tratar de encontrarle un punto de origen a Occidente. Por eso trato en el libro de explicar cómo funciona esta amalgama, donde es muy difícil pensar en un solo Occidente. Dentro del Occidente de los valores, si quieres, liberales, sí podríamos pensar en la Ilustración, pero es indisociable eso de todos los antecesores, de todos los periodos antecesores. Es como si se fueran recolectando pequeñas trazas de tiempo que van por conformar, que terminan por conformar lo que se vive, sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial. Había un Occidente hasta la Segunda Guerra Mundial y hay un Occidente posterior a la Segunda Guerra Mundial. Eso sí ahí sí ves un... Ahí sí hay un punto de definición. ¿Y por qué está ese punto de definición y por qué nos importa ahora? Cuando hablamos del Occidente que se define a partir de la Segunda Guerra Mundial, es como un pensar en el Occidente solamente ideológico. Será comunista, será capitalista. Cuando es la versión más pobre de la interpretación del Occidente o del antioccidental. Hay a partir de la Segunda Guerra Mundial un esfuerzo, sobre todo occidental, aunque comprendía más allá del territorio occidental, por darle una solución a los conflictos de los distintos países a través de las vías políticas. Ajá. Es ese el último gran invento de Occidente, la solución por vías políticas de los conflictos. Así es. Eso terminó, sí, en muchos abusos, sin duda, y en muchas cosas que no necesariamente funcionaron. Y ahí aparece una de las grandes naturalezas de Occidente. Como eso que no necesariamente funcionaba, también podemos ver la democracia. ¿Por qué? Porque hay un malentendido dentro de los conceptos occidentales. ¿Por qué? ¿Cuál es el malentendido? Que no se llega, se transita. Lo que importa no es llegar al fin, sino... No es estar en la meta, sino construir el camino que te llevaría a una meta. ¿Pero eso está pensado desde el origen? Es la naturaleza del propio Occidente, porque es elástico, porque se va conformando. Cuando pensamos en derechos humanos, los derechos humanos que tú y yo entendemos, es un concepto meramente occidental. Cuando hablamos... Pero además uno que se ha transformado. Que se ha transformado, que hace un siglo no tenía nada que ver con lo que entendemos ahora. Exacto. Y cuando pensamos en equidad racial, género, estamos hablando también de una lucha occidental. Cuando hablamos sobre el voto de la mujer, es también un evento occidental, que hace 100, 150 años podía ser impensable en algunas sociedades. ¿Por qué? Porque se va cambiando, porque se va ajustando. Por eso lo que importa es la transformación. Y de repente da la impresión que dimos algunos hechos por culminados, que pensamos que ya ciertas batallas estaban conquistadas. Quizá cuando se tenía en Occidente un jefe afroamericano, sin darnos cuenta que en realidad, y eso lo vemos ahora después del periodo de Obama y la entrada del periodo de Trump, que nos habíamos entusiasmado por ciertas excepciones que nos dejaban ver la gran fragilidad de ese modelo que se va construyendo, que es Occidente. Ahora, eso no... hablas de tránsito, pero eso no quiere decir que Occidente está en crisis. Sí, creo que está en crisis. Está en crisis. Está en crisis, ¿por qué? Porque a partir de ese Occidente posterior a la Segunda Guerra Mundial, donde se enfrentó el mundo, y ahí me quedé muy curioso con la palabra, a un proyecto civilizatorio, a un proyecto que trataba justo de resolver por las vías políticas las cosas a través de una concepción bastante sencilla, pero al mismo tiempo compleja, que es no nos queremos hacer daño. ¿Cómo hacemos las cosas sin hacernos daño? Bueno, eso es un proyecto civilizatorio. Y ese proyecto civilizatorio hoy parece que está en riesgo, porque cuando vemos que hay una salida de la Unión Europea, salida de los acuerdos de París, que es otra de las grandes preocupaciones que caen en la responsabilidad, sobre todo Occidente, que Occidente, hay dos Occidentes, uno que trata de sí tomarlo en cuenta y otro que totalmente la rechaza. Ahí es donde vemos los momentos de crisis. Cuando Occidente se tiene que enfrentar... Crisis para el tránsito. Crisis para el tránsito, crisis para el tránsito, crisis para tratar de reinterpretar cuáles son los códigos con los que podemos seguir avanzando, o decidimos regresarnos 30 años o decidimos regresarnos 60 años. Y ese es el momento que creo que es necesario Pero pensar. Siempre regresamos a Occidente, ¿no? Al final siempre regresamos a Occidente. Porque somos Occidente, que es un poco esto, ¿no? Y entramos a la Podemos regresar los discusión, 50 años, pero regresamos al mismo lugar. ¿qué tan común es en México? Nada La más discusión antes. de México no es Occidente.
todo el tiempo, me topo todo el tiempo con una idea de que México no es Occidente. En serio, por favor, no es Occidente. Revisemos por qué no somos Occidente. Un país que trata de articularse dentro de la democracia, dentro de las figuras de Estado, dentro de las figuras de prensa, por ejemplo, la forma en la que entendemos los medios es una figura absolutamente occidental. Eso sí, lo tengo claro, es mi oficio, eso lo sé. Con una naturaleza Así que parte, a ver, que gran parte de eso sale de Inglaterra, de una de las cunas del Occidente. Entonces, ¿qué vamos a discutir sobre si es o no occidental? Cuando nos referimos a Medio Oriente y queremos entender por qué hay, por un lado, un malentendimiento desde ese lado del mundo a lo que se entiende como Occidente, que sí lo hay, eso se tocó en Pensar Medio Oriente, y aquí trato de cerrar el tema, al mismo tiempo, ¿cómo entendemos la injerencia de ciertas naciones sobre otras? Que también es una de las grandes discusiones occidentales que se enfrentan a las grandes culpas de Occidente. Cada vez que discutimos sobre el principio de no intervención, estamos en un gran tema occidental. Quizá uno de los temas de raíz del tránsito, de sí un Occidente imperialista a un Occidente que tiene responsabilidades con otros países. Pero sigue siendo Occidente, que es un poco lo que tú dices. Sigue siendo Occidente. Vuelvo a esto porque quiero que lo aclares. Porque cuando crisis tiene un valor, no sé, o sea, cuando me dices de tránsito, a lo mejor solo esta es la próxima evolución de Occidente, ¿o no? El problema es que ponemos en duda ciertos conceptos que más o menos habíamos dado por sentados y que pensábamos que estaban claros. Por ejemplo, cuando transitamos, y sí uso la palabra transitamos, porque no solamente nos ocurre en México, sino ocurrió también en distintos países, sobre la discusión sobre la democracia, si sí la democracia o no es el camino. Eso sí no. Pero sí se discute si la democracia o no es el camino. Y sí se discute también sobre las posibilidades de un gobierno autocrático contra la democracia. Logramos transformar en, basando las trampas de la democracia, gobiernos autocráticos. Entonces resulta que sí ponemos en duda los conceptos más fundacionales de Occidente. Cuando hablamos sobre la discusión sobre el liberalismo y populismo que se transformó en el leitmotiv de estas elecciones, a mí me da la impresión que no hemos revisado muy bien cuáles son los fundamentos laicos del liberalismo. Es imposible pensar en liberalismo sin laicidad. Y la laicidad es un fenómeno que se le presenta al cristianismo, a ese Occidente religioso del que tú hablabas. No se le presenta a otro. No. Que se le pueda después haber adaptado algunas otras creencias. De acuerdo. Pero no, aquí está claro. La laicidad se le presentó a Occidente. De ahí deriva también el liberalismo que fue secuestrado por los economistas, si quieres. Ya me convenciste. Querido. Hermano, los 15 muy rápido. Maruán Soto Antaki vino con los tres, ¿eh? Cliente frecuente. Pensar Occidente de Tauros, ya está en librerías. Ya está en librerías y se presenta pronto. Muchas gracias.